En vivo, Lidia, adelante. Buenas noches a todos y a todos los que hoy nos acompañan. Bienvenidos a este podcast de aproximación a la apicultura. Nos da muchísimo gusto saludar atrás de cámaras al compañero Poncho, que está con nosotros, a Casimiro y a Luz María. Este episodio nos invita a poner bajo el microscopio la realidad de la apicultura, no solo en la producción de miel, sino en su dimensión ecológica, social, histórica y también comercial. Hoy conversamos con dos voces que conocen esta realidad, nuestra querida presidenta de la Organización Nacional de Apicultores, Luz María Saldaña, a quien saludamos con mucho cariño, y a Casimiro Buenavista, que también hoy nos acompaña, y es un apicultor de campo, quien nos compartirá su experiencia directa desde el apiario a la comunidad. Y hoy hacemos una reflexión sobre tres ejes fundamentales: la relación de la apicultura con el modelo capitalista, la crisis de sanidad, alimentación y hábitat de las abejas, y los retos del mercado que enfrentan los apicultores. Las alternativas que apuntan a la regeneración, la biomasa y el bien común. Este es el tercero de dos más que tuvimos, en donde la ocasión anterior la compañera Luz María estuvo transmitiéndolo, y hoy le vamos a pedir con todo nuestro cariño que sí nos pueda dar la bienvenida, si nos da unas palabras para luego entrar a platicar con el compañero Casimiro. Adelante, Luz María, nos dará muchísimo gusto escucharte, por favor. Pues buenas noches a todas y a todos. Nos alegra mucho estar una vez más con ustedes en esta parte de estar en comunicación, de estar informados, de saber qué es lo que pasó, qué es lo que nos está pasando, cómo está modificando el manejo y que es importante conocer la experiencia de compañeros como Casimiro, escritor de hojarasca, compañero de mucha experiencia de campo, y la percepción que él tiene de lo que ha vivido en ese sistema capitalista, en lo que nos ha tocado en los últimos años, de cómo se ha modificado la sanidad de las abejas, y bueno, el reto que tenemos los apicultores mexicanos y que hay en todo el mundo del mercado de la miel. Pues muchas gracias, bienvenidos todas y todos los que nos acompañan, gracias por estar aquí, esperemos sus saludos, su respuesta, su participación. Hacer este podcast en vivo es estar en comunicación con ustedes y escucharlos y contestar sus preguntas. Gracias, maestra, adelante. Gracias, querida Luz María, es siempre un honor escucharte. Y empezaremos con el primer bloque, que está denominado el capitalismo y la apicultura. Y le preguntamos a Casimiro, desde su experiencia, de qué forma el modelo capitalista, con su énfasis en el crecimiento continuo, la maximización de ganancias y la externalización de costos ambientales, está afectando esta rentabilidad apícola. ¿Nos podrías compartir tu experiencia, Casimiro, por favor? Ay, caramba. Buenas noches a todas y a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, claro y fuerte. Bueno, estamos metidos en una paradoja. O sea, el capitalismo per se es perverso. O sea, no se basa en la ganancia, la explotación y la ganancia. Y todo lo convierte en mercancía. Todo es susceptible de venderse o comprar, pues. Y la paradoja es esa, ¿no? Que, pues, ¿cómo le hacemos si estamos metidos en esta economía? O sea, nosotros y muchos otros, por ejemplo, en la Huasteca, es gente muy pagadora, es gente de mucha confianza, son personas muy trabajadoras. Y por fortuna, pues pasó lo que estos últimos años que hemos estado ahí, que organizamos pues la venta de la miel pues a los coyotes. No había de otra. Se producía bastante,
pesar de las circunstancias, se producía bastante, ahora se produce mucho menos. Pero igual en esta crisis de lo que está sucediendo de la falsificación y adulteración de las mieles y todo lo que está pasando con agrotóxicos y la clima que está cambiando, pues se ha venido abajo la productividad y los coyotes, pues como todas las ratas, cuando se hunde el barco, pues son los primeros en huir, en escapar, ¿no? Entonces, nos desmadraron toda la organización que habíamos logrado, haciéndonos pelear por unos centavos unos con otros, jodiendo el precio, cuando habíamos logrado muy buenos precios unitarios, además. Bueno, en fin. Y ahora que la disminución por estas circunstancias se ha dado en la cantidad de colmenas, en la cantidad de apicultores, muchos han muerto porque ya eran muy mayores, y en la cantidad de cosecha, volvemos a ese posible escape. No meternos en el vértigo de la economía capitalista. Estamos en una economía capitalista y no nos escapamos, pero sí pudiéramos ser capaces de no caer en el vértigo. Le sucede mucho a los compañeros de Veracruz, por ejemplo, también extremadamente trabajadores, se mueven para arriba y para abajo, etcétera, pero piden prestado, pues, para arriesgarse a la actividad, piden prestado, y cuando cosechan, pues prácticamente ya lo tienen todo endeudado, y pues pagan. Entonces, es parte de la situación, pues, cómo zafarnos de esto, ¿no? Y bueno, toda esta situación tiene en el asunto de Lidia, de tu ámbito profesional sobre las cuestiones ambientales, pues sí tiene costes ambientales, pero yo creo que sería un poco más en las siguientes preguntas donde involucraríamos esta situación. Y también lo mismo de cómo zafarnos del vértigo de la economía capitalista. Ya. Muy bien. Entonces, ahorita que hablas de las cuestiones ambientales, si en lugar de enfocarnos solo a los beneficios económicos, lo hiciéramos en los beneficios sociales ambientales, como es la polinización con la comunidad local, los servicios ecosistémicos, ¿cómo redefinirías tú esta parte de la rentabilidad apícola? Bueno, el problema y las chapuzas de los que andan por el dinero, ¿no? Ajá. Precisamente una de las cosas que nos hacen a los apicultores es ir por la miel, que es el trabajo más pesado y el más difícil, que en realidad sería la gran consecuencia, pero no la gran intención. ¿Sí? Si tenemos colmenas y las sabemos cultivar, vamos a obtener, ¿sí? A ver, la apicultura en sí tiene 200 años y tiene 100 años la apicultura. La apicultura moderna tiene 200 años y la apicultura posmoderna tiene 100 años, ¿sí? De edad es lo que tiene. La primera con la invención de la colmena móvil, ¿sí? El extractor, la cera estampada, el ahumador, todas las cosas sucedieron hace aproximadamente unos 200 años. Y hace 100 años se llegó a, a los modelos actuales de equipamiento, ¿sí? Y nos llevaron hacia la miel y un poco a la cera, y lo demás, pues estaba de más.
Sí, no, ni se sabía ni nada. Pero ya recientemente, de los últimos 50 años, pues ya se han venido viendo algunos otros productos, la jalea real, el propóleo, el veneno de abeja, la polinización, la cera para otras más cosas, sobre todo en la cosmética, ¿sí? Eh, es la única manera de sostener la rentabilidad, o sea, poder vivir. Eh, este amigo Federico Berrón, en la entrevista que le hicieron hace poco ¿cómo se llama? Mundo Apícola, la página esa de argentinos y chilenos. Habla de ciertas cosas y después platicamos con él por algunos asuntos hace unos días y nos externó su preocupación de la apicultura, su concepto. Más o menos tenemos conceptos muy parecidos. Su concepto para el segundo escalón. Nuestra escala son 50 colmenas como economía complementaria, de entre 200 y 500 colmenas para la economía apícola. Pues una familia puede vivir entre 200 y 500 colmenas. Él dice que 300. Y ese es su punto de preocupación. Y realmente, pues, tiene razón, ¿no? Es precisamente los más que pequeños, medianos apicultores los que en realidad sostienen, junto con los pequeños apicultores, la apicultura, la producción de miel, ¿sí? Y con preocupación dice cómo han ido desapareciendo las familias apícolas, o sea, como familia. Papá, mamá, hijos, parientes, primos, sobrinos, que alrededor de, del emprendimiento tienen trabajo y, y pueden vivir. Una familia puede vivir perfectamente o podía vivir con 200, entre 200 y 500 colmenas. Ya más allá de las 500 colmenas ya empieza otro tipo de problemas, de costos de producción, de infraestructura y costos de producción, y es otro asunto. ¿Sí? Entonces, sin caer en la agroindustria, sino un poco en el modo de producción artesanal, es diversificar la producción de la colmena y agregarle valor y hacer los nichos de mercado, ¿sí? Propios, pero teniendo el cuidado de no encarecer la oferta, porque si encareces la oferta, la demanda se deprime. No podemos sustituir nuestro desconocimiento, nuestra improductividad en, aumentar el precio de la miel, por decir, ¿no? O sea, no podemos hacer eso. Ni podemos hacer con esto de que las propagandas de los productos panacea, ¿no? Uy, el propóleo es la gran cosa. Uy, no, la jalea real, ¿no? Sí. Entonces lo voy a dar caro. ¿Sí? ¿No? Todos esos trabajos de rentabilidad faltan por hacerse, pues, y faltan, pues, de modificar todas las técnicas de cultivo, en este caso no de explotación, sino de cultivo de las abejas para obtener los productos sin agrotóxicos, bien difícil, ¿verdad? Y diversificando la producción, bien calendarizado, bien hecho, ¿no? Y no estoy hablando de que te den la certificación de buenas prácticas que da, ¿quién? Creo que es Senacica o no sé quién, de la SADER, sí, cuando pues ellos no saben nada de apicultura. Bueno, pues así, para que haya rentabilidad es la diversificación
Ajá. el agregado de valor y el sostenimiento que Ujú. normalmente todos tenemos en nuestro nicho de mercado, ¿sí? Principalmente Ok. local. Ya. Pero cuando tú hablas de que antes podría vivir las familias entre 200 y 500 colmenas y hablas de diversificar y agregar este valor, ¿la apicultura realmente puede vivir bajo este capitalismo sin transformar la agroindustria o perder sus valores comunitarios y ecológicos, Casimiro? Para esto, Ajá, la sí, misma claro, pregunta que haces da la respuesta, ¿no? sí. O sea, am, los apicultores somos muy chismosos. Órale. No sé, cuando nos juntamos, Ajá. platicamos y platicamos y platicamos y no tenemos cuándo acabar, ¿sí? Mm. Y ahí nos aportamos unos a otros, Se transmiten ¿sí? conocimientos. Sí, sí. Entonces, es una de las cosas características, entre otras, aunque igual haya eh, quienes no se caigan bien o qué sé yo, la situación es de que, pues eso, la comunidad, o sea, participar políticamente, y no estoy hablando de las elecciones ni de partidos, sino políticamente, ¿no? Participar. Es uno de los grandes problemas que siempre hemos tenido con la burocracia, ¿sí? Ellos, para empezar, defienden su empleo y dos, ¿no? Discuten el presupuesto anual sin ningún conocimiento de nada, ¿no? Ahorita, imagínense cómo está el frío, en estos días amanecimos a 3, 4 grados. Estamos entregando núcleos porque ya salieron los recursos, los apoyos. Estamos entregando núcleos ahorita. Es el desconocimiento total así, ¿no? Sí. Y cuando estábamos en cosecha hace 3 meses, los apoyos en azúcar se estaban dando cuando ya no se necesita el azúcar. El azúcar siempre se necesita en esta situación de la apicultura, pero de ese es el desfase, ¿sí? Ese es el desfase de todo esto, ¿no? ¿Qué quiero decir? Eh, es tal el desconocimiento, es tal lo absurdo de las burocracias, que, por ejemplo, en su eterno censo y en su eterna productividad, en México hay poco más de 40,000 apicultores. Nosotros decimos que son familias, porque la apicultura, aunque sean grandes apicultores, toda la familia participa. Y más de 2 millones de colmenas y supuestamente 60,000, 60 y tantos mil toneladas, ¿no? O sea, de a 30 a 31 kilos por colmena al año. No saben ni nada, nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ofrecemos, siempre lo hemos hecho, siempre lo vamos a hacer. O sea que los asuntos ambientales para nosotros son una consecuencia de nuestro quehacer, de nuestro oficio, ¿sí? Y les ofrecemos eso, pero pues no lo entienden. Les ofrecemos la posibilidad de 40,000 familias monitoras del medio ambiente, pues con las colmenas, con nuestras abejas, como, como bioindicadores ahí, pero que además son vigiladas cada semana, ¿sí? Estamos viendo las colmenas y sabemos qué va pasando ambientalmente. Lo ofrecimos y hasta ahorita no tenemos respuesta. ¿Por qué? Pues porque estábamos solicitando algo en contraparte, un programa especial para los apicultores, que en vez de llamarse Sembrando Envidia, se llamara Polinizando Vida, ¿sí? Y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Yo creo que es una de las cosas que tenemos los apicultores, de poder sostenernos y seguir
con nuestra actitud por la vida. Ya. Ok, a ver. Vamos a pasar a otro bloque que me parece muy interesante y que se llama sanidad de las abejas, esta parte de los agroquímicos y de los parásitos. Y no hablo de los parásitos que ya conocemos, pero ¿cómo está afectando el sistema de las abejas y por tanto a la apicultura el aumento del uso de los agroquímicos y agrotóxicos? Pero antes de que me contestes, déjame te digo que hay mucha gente conectada el día de hoy. Por ejemplo, hay saludos de Francisco Larios desde Colima, Omar, que está en Oaxaca, que dice que hace mucho frío, de la Huasteca Potosina está Ramiro Ramírez, Gloria Trejo te saluda, Héctor Villarreal de Zapopan, Efraín Rodríguez de Veracruz. Y ya luego tienes varias preguntas, que esas las vamos a dejar al final. Y también está Servando Carranza desde Aguascalientes y Martín Pérez de Coyutla, Veracruz. Pero ya tienes preguntas a esta parte que nuestra querida presidenta invitó a los apícolas a participar y a que tú nos vas a ayudar a contestar todas estas preguntas. Pero regresando nuevamente al uso de agroquímicos y agrotóxicos. Este aumento, ¿cómo ha afectado? Ya sabemos que está la muerte masiva de abejas, pero ¿qué más pasa ahí? Porque luego te quiero preguntar sobre estos ejemplos que tú has mencionado hace un momento, sobre estos nichos de agregados, sobre la cera, el propóleo, y también te quiero preguntar sobre la varroa, y también te quiero preguntar sobre los mercados locales, el turismo. Entonces, para hablar en este bloque, lo primero que quisiera saber y que estarán muy atentos nuestros invitados es cómo afecta este sistema de las abejas y por tanto a la apicultura este aumento del uso de agroquímicos y agrotóxicos que ha habido y seguirá habiendo, ¿no? Mientras no haya alguien que pare todo esto. Bueno, el problema ahí precisamente son estos gobiernos desarrollistas primero y neodesarrollistas ahora, ¿no? O sea, no les interesa la salud ni el bienestar de la nación, ¿sí? Nos afecta pues porque sigue habiendo y hay un montón de no reportes de la muerte masiva de abejas. Sí, luego nos llegamos a enterar, pero ya había pasado hace un mes, hace 3 semanas, hace 2 meses. Pues ya para qué, ¿verdad? Digo, en lo poco que podemos hacer. No sé si recuerden cuando nos reunimos a finales de junio, sí fue de junio, ¿verdad? Ahí en Semarnat. Íbamos rumbo a la reunión y nos llega el reporte de una muerte masiva en San José Iturbide, Guanajuato, y otra entre Dolores y San Miguel de Allende. Pues es hora que no hacen los análisis de las muestras, ¿sí? Entonces, más allá de las afectaciones directas por estos agrotóxicos, que nosotros les decimos agrotóxicos, está la afectación del Estado adolescente, el Estado como gobernanza, pues, como, pues en este caso, aprovechadores del pacto social, ¿no? O sea, toman decisiones, aprueban cosas y no se hacen responsables de las consecuencias. Es el Estado el que debe de indemnizar las afectaciones. En este caso, estamos hablando de las abejas, porque es el Estado el que tomó las decisiones de dar permiso de usar esos agrotóxicos. Así, simple, sencilla y llanamente, ¿no? Sí, que nos está afectando, sí, y lejos. Lo que está cercano, así, cerquita, pues es mucho más contundente. Pero aunque esté a 3, 4, 5 kilómetros,
sigue afectando la aplicación de estas porquerías, ¿no? Sí. Hay un caso muy reciente en Puebla que no saben por qué y dicen que a lo mejor son los chinos. Ya saben que los chinos están en todo el mundo comprando tierras o rentando tierras para producir, para mandar comida a China. O Y es, adulterando la miel. sí, también, muchísimo. Sí. Entonces, pues es eso, ¿no? ¿Hasta cuándo? Ojalá, ojalá haya eh, fuerza suficiente de poder echar a andar aún más a las demás asociaciones, ir organizando para acumular fuerzas y entonces que la correlación sea como debe de ser y los apicultores tengan su ley y que los apicultores hagan que esa ley se ejerza, ¿sí? Porque hay un montón de leyes pues Que para no que se todos ejerce. que no se ejercen, Pero ¿sí? cuando hablamos de estos agrotóxicos, agroquímicos, ¿será como este decreto que sacó la Semarnat y Sí, Agricultura, donde pues sí, era una lista así larga que ya de por sí sí, ya no era tan válida? Y sí. entonces, a esa pregunta, ¿qué sinergias? Que aquí hay algo interesante que me gustaría escucharte, ¿qué sinergias negativas tú has observado en estos agroquímicos o en este estrés ambiental y los parásitos como la varroa, que es una destructora y que ya nos habías hablado de ella, muy interesante? Pero aquí, ¿qué efectos tienen en esta fertilidad de la reina, en la viabilidad espermática, que también ya nos habías dicho de zánganos, la varroa y otras amenazas? Bueno, a ver, está el Tropicolaps, que es otra varroa más pequeñita y Ah, más ok. difícil de controlar y que ya está Ujú. llegando, ya está en las orillas de Europa, entre Europa y Asia, que la mayoría de la genética que traen es alguien que contrabandea pies de cría de Europa, ¿sí? Durante años lo ha hecho. Y que igual que la varroa, que en realidad nos llegó por Veracruz desde Europa, ¿sí? Con uno de los grandes héroes de Zagarpa en ese entonces, de la abeja africana. Y se enojan cuando nombramos eso, ¿no? Y fue a través de la Universidad de Veracruz que esta persona trajo abejas irresponsablemente, reinas de Europa, y pues ahí venía la varroa, ¿no? Aparte de que igual por Estados Unidos, ¿sí? Igual que la varroa se diseminó con el fracaso después de la guerra de Corea, Estados Unidos se apodera del ambiente en Asia y lleva la abeja melífera. Y en los 50 finales de los 50 se da la primavera de la miel por esa sobreproducción, esa gran producción en los primeros años. Pero pues ahí se les metió la varroa de apicerana, ¿sí? Y como son los gringos, pues ya, cuando les va mal se declaran en quiebra y el gobierno responde por ellos. Y como son bien buena onda, así como la leche en polvo que tenían de más y que la repartieron en África y mataron a millones porque pues, en África no se toma leche. Entonces desde diarreas mataron a millones de africanos porque son bien buena onda. Sí, la USAID, pues igual empezaron a repartir su fracaso de colmenas a varias partes del mundo y ahí llevaban la varroa, lo que los hizo fracasar, que ni se daban cuenta que es lo que los había hecho fracasar, la varroa, ¿no? Aparte que también la Unión Soviética empezó a meter a Picerana, o sea, de sus fronteras menos frías con la Asia un poco tropical, subtropical, pues sí. De esa manera es que la varroa se dio se empezó a dispersar por el mundo. Y la verdad, los demás, o sea, comparado con Barrao, todo lo demás, el escarabajo, la carapis, pues,
Todos los demás son pues, caramelitos comparados con Varroa. Y luego nos metieron sus moléculas artificiales a contaminar toda la cera, a envenenar la cuna de las abejas. Las celdillas están hechas de cera. Y pues a contaminar todo y hacer una super Varroa. O sea, se han hecho resistentes pues a todo. Y bueno, así está la situación, ¿no? de la sanidad. La Varroa es el gran problema. Lo demás es un tanto cuanto más tratable. Y también la baja, independientemente de agrotóxicos y cambio del clima, el no tratamiento, ¿sí? Contra la Varroa es lo que hace que la producción baje muchísimo. Ya. Ya, dices tú. Y No bueno, sé si contesté. no, sí, está bien. Es que tienes muchísimas preguntas, ¿eh? Muchísimas preguntas. Pero vamos a terminar este bloque, el segundo, y si quieres, terminamos el tercero, o antes del tercero, si gustas contestar algunas preguntas, tú me vas diciendo para ir avanzando y que los compañeros apícolas, pues, les puedas tú disipar todas estas dudas que tienen. Pero aquí hablan, algunos preguntan cuestiones del polen y bueno, hablando de Ajá. estos nichos, ¿qué oportunidades o barreras has observado en el mercado de ustedes mismos de los apícolas en estos Ujú. nichos diferenciados? Hay de la miel orgánica, tú hablabas de estos servicios de polinización, este valor Sí. agregado que decías como la cera, el propóleo, el polen, los jabones. ¿Puede esto cambiar la lógica de la producción tradicional? Porque luego te va Sí, a ver, a ver, las trampas, ajá, a ver las Primero, trampas. no tenemos un contrato para contestar, aunque sea en desorden, no tenemos un contrato estandarizado para la polinización, ¿sí? Es uno de los trabajos pendientes en la ONU, ¿no? O sea, por eso son los simposios que queremos organizar. Esperemos que el próximo año ya tengamos capacidad de convocar, ¿sí? Acá hicimos varios simposios, nada más para 200 apicultores invitados, ¿sí? O sea, los que quieren participar, pero las ponentes son apicultores que nos platican de sus problemas y cómo están resolviéndolos. Por eso se llama simposium, ¿sí? No hay investigadores, no hay comercializadores, es los problemas, cómo los estamos viviendo en cada parte, ¿sí? Eh, mm, el, la miel orgánica, que no se vayan a molestar, Carlos, y ahorita que está malito todavía, peor tantito. Lo de la miel orgánica, ojalá que él sea uno de los ponentes en ese próximo simposio y nos diga, nos haga las cuentas, nos las presente. Sí, nosotros tenemos nuestras dudas sobre lo orgánico, ¿no? O sea, lo relativo que es, no me voy a pelear con nadie. O sea, el mundo está contaminado de agrotóxicos. Sí, hasta los pingüinos tienen DDT todavía en la sangre. Y que trabajas más y el precio no es muy diferente, porque además el sobreprecio va a parar a las certificadoras. Entonces, vienen todas esas cosas y las certificadoras son un montón de estafadores, ¿no? Todas las cosas que tiene que hacer la ONA todavía. Y para eso serían los simposios, para ir trabajando sobre el reglamento de la ley apícola, que tendría que contener todo eso, ¿no? Y la ONA tener su propia certificación, ¿sí? Sus propias certificaciones, certificación ONA, ¿sí? Para que ese sobretrabajo que se hace en lo
orgánico, pues realmente esa ganancia pues vaya al apicultor y no, y no a las certificadoras, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, a ver, si tú hablas de esta parte de la certificación que le falta a la ONA, uno de los temas en este simposio o que tú pudieses recomendar a los apicultores o a la ONA es estas certificaciones, estos nichos como la certificación que hablas, las cadenas cortas, los mercados locales, el turismo apícola, ¿no? ¿Van a seguir siendo un obstáculo persistente a este modelo agroindustrial dominante? Sí, ¿O qué tenemos que hacer? sí. ¿O qué tiene A que ver, hacer la ONA o los apicultores? un ejemplo para ya terminar esta, aunque quede a medias. Un ejemplo. O sea, a mí, la vida me dio, porque yo creo, ya no ni pienso, ni creo que vuelva a viajar, ¿no? Cuando la vida me dio la oportunidad de viajar a Europa, por ejemplo, siempre me llevaba, eran qué, no me acuerdo, eran 76, creo, frasquitos de 1/4 de miel de mezquite. Estoy hablando de hace muchos años, ¿no? De hace 15, 20 años. En una caja me cabían muy bien. Yo toda mi vida he viajado con una mochila, nada más. Y pues ahí tenía oportunidad de llevarme mi cajita. Y era pequeña, ¿eh? O sea, como 30 por 40, algo así. Sí, 30 por 40 por 40 y me cabían creo eran 76 frascos, algo así. Sí, 6 por 4 por 3, 72 frasquitos de A4. Le sacaba casi 1,000 euros. Se quedaban maravillados con la miel de mezquite y nos decían, ¿y por qué no nos venden esto? Ah, pues porque los honestos alemanes pues no nos dejan. Sí. O sea, podemos vender fraccionado y así evitan, pero no les interesa, todo el rollo de la adulteración de la miel y la falsificación de la miel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sería envasada de origen, fraccionada. Y es muy fácil hacer una trazabilidad y no todo el rollo de tambores y todas las pendejadas que hacen allá, ¿sí? Y todos los componentes que tiene la miel y no nada más basarse en 2, 3 moléculas, si existen o no existen, las cadenas de carbono, ¿no? O sea, las de 3 carbonos del origen natural o las cadenas de 4 carbonos en los carbohidratos, de que ya son cosas procesadas, ¿no? Sí, como fructuosa o sacarosas, ¿no? De remolacha o de caña. Pero hay un montón de componentes que pueden demostrar. ¿Y cómo lo vamos a hacer para vender fraccionado y de calidad? De calidad. Entonces, y los honestos alemanes no te dejan. Ellos son los acaparadores principales en toda Europa. Aunque aparentemente también de Francia compran y demás, pero hay alemanes detrás, que en tal otro país hay alemanes detrás. Son los principales coyotes. Sí, entonces sí hay muchas dificultades. Y otra de las cosas que decimos es que el mercado interno es el que mejor paga, sin encarecer la oferta, porque entonces ya caemos en la propia trampa, ¿no? Deprimimos la, la demanda si encarecemos la oferta y volvemos al vértigo de la economía. ¿Sí? ¿Por qué si el coyote nos la paga 50, por qué queremos vendérsela a la gente a 100 pesos? Por nuestras urgencias de que estamos endeudados para haber podido hacer la temporada, ¿no? ¿Cómo le hacemos para entrar a esa economía lenta? A la economía circular. Ya. Eso se oyó muy bien de la economía circular, me encantó. Oye, hay una persona de Green Grau. Te voy a empezar a hacer algunos comentarios y preguntas.
Greengrado te dice, ¿tienes datos sobre la estratificación de cuántas colmenas se requiere o se ocupan en el desarrollo de un emprendimiento a empresa apícola? Y yo te voy a dar así como 4 preguntas más. ¿Qué le decimos al A compañero? ver, esa es la problema ya, o sea, la empresarialidad. Ok. ¿Sí? El pensar, es una tontería lo que voy a decir. Una cosa es un emprendimiento familiar, aunque es empresa en realidad, pero puede ser emprendimiento, porque el emprendimiento lo concebimos como economía lenta, ¿sí? Y ya una empresa apícola, pues ya es el vértigo de la economía, ¿sí? Nosotros, ¿cómo planteamos desde años y años? 50 colmenas te dan, o sea, bien cultivadas, diversificadas y agregadas de valor, te dan 2 salarios mínimos anuales trabajando un día a la semana. Trabajas 52 días y ganas 700 y tantos salarios mínimos. ¿Sí? Es eso. Lo otro de los 200, ya, de las 200 colmenas, entre 200 y 500 colmenas, igual ya necesitas un local así específico, pues, para el trabajo sobre el equipamiento, pues, para la sala de extracción, un vehículo, bastantes lugares, unos 7 lugares, cuando menos de 30 colmenas o más, sí, pero 30 más o menos, sí. Atiendes más o menos 3 apiarios por día, 90 colmenas, con cuando menos 2 personas normalmente, y ya cuando viene el trabajo pesado, pues son 3 personas las que se necesitan pues para todo el trabajo de la precosecha, la cosecha y poscosecha. Necesitan 3 personas cuando menos con esas 200 colmenas. Y es aproximadamente nuestros cálculos sí, que es más o menos unos 55 kilos por colmena o sus equivalentes, ¿sí? Ya puedes polinizar, puedes poner la trampa de propóleo, puedes aprovechar algo de la jalea real para transformarla, no producir jalea real, sino lo que aprovechas por la enjambrazón, cositas así. Los zánganos, el extracto de zángano, somos los únicos que hacemos en el país extracto de zángano, o que me desmientan los compañeros. Y te ocupas, vives de la apicultura, no es un complemento, no, la apicultura no es un complemento, sino que vives de la apicultura. Es un ¿Sí? modo de vida. Sí, y de ahí en adelante, de 500 para adelante, ya pasa una situación más industriosa, con más personal, tienes que pagar más gente, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es más o menos los términos. Sí, sí tenemos. Okay. Y bueno, hay un montón de temas, pues, para el simposio. Claro. Por Sí. ejemplo, aquí tienes, antes de hacerte otra pregunta, dice Giovanni Antonio que, bueno, está conectado desde Mérida, Yucatán. Nuestra queridísima Angélica Pineda, que siempre está atenta, le mandamos unos saludos. Francisco Larios te dice que en Colima, gracias a la producción de polen, visitamos las colmenas cada tercer día y eso ha servido para monitorear la intoxicación a tiempo. Pero hay 2 preguntas, hay una persona, Carlos del Toro Rodríguez, que hace 2 preguntas. Una dice, creo que una cadena de certificación Kiwa es independiente de gobiernos y además reconocido a nivel internacional. Podríamos tener un acercamiento con ellos para ver cómo tener un aval por ellos. Y también te dice, hay que invertir un poco más como productor para conseguir clientes fijos, consumir al final del ciclo de la producción y la comercialización. ¿Qué le decimos a este Carlos del Toro que te hace estos cuestionamientos? Carlos, ahí tienes tu tema. Ahí tienes la tema para el simposio tuyo. Ah, bueno, también está Omar. Claro, Omar también. Y Francisco.
o se junta, no, en este caso de lo de la certificación y la exportación, Ok. no, son diferentes, sí, cierto, cierto, cierto. Y Francisco, desde luego, tiene la posibilidad de presentarnos eso que dice. Como sacamos polen, estamos muy al día de qué les pueda pasar a las abejas, ¿sí? Claro. Lo que decimos, somos más de 40,000 familias que podemos monitorear, pero necesitamos algo a cambio. Ajá. No queremos sembrando envidia, o sea, nosotros ya lo hacemos. Y no que vengan con sus pagos ambientales, sí, es que el carbono, no, nosotros estamos monitoreando, no nos metan en esas otras cosas. En fin, ya. Bueno, entonces vamos a seguir con las preguntas del tercer bloque. ¿Qué papel crees que pueda tener las comunidades apícolas frente a estas grandes estructuras comerciales para afrontar la crisis sanitaria de las abejas, la adulteración de la miel y la alteración climática y la poca producción? A ver, eso está interesante. Ay, Ay, a ver, es que esa es la dificultad, todo esto aumenta gastos si no hay nada en reciprocidad, ¿sí? A unos pocos, no sé, será a la quinta parte de los apicultores les dan un apoyo ahora fue de creo de 7,200 pesos, ¿sí? Ya alguien de Saber hizo las cuentas y se quedó así sorprendido de lo que se gasta en alimentar, ¿no? Entonces, lo que te dan te alcanza para alimentar a 30 colmenas 3 veces, algo así sacó sus conclusiones, ¿no? Buena persona, pues sí. Yo lo voy a reportar. Bueno, los reportes lo mandaron al carajo, desde luego, ¿verdad? Sí. Eh, es eso lo que ya dijimos, ¿no? Hacer los propios nichos de mercado, ¿sí? Hacer que nuestros niños se coman, si los niños se comieran la miel, no les gustaría los refrescos, no les gustaría. Igual hubiera menos diabéticos, ¿sí? Ya hay trabajos sobre estas demostraciones, ¿no? Sí. El asunto de la adulteración de la miel, ahí tenemos a nuestro amigo Federico Berrón que nos puede dar en el simposio. Sí, vean cómo ya se está armando el simposio y los temas y quiénes. pues Y hay que que son apurarnos en armarlo y por lo menos tener quiénes, cómo y cómo participaríamos todos, apicultores, ¿no? y que son apicultores, todos son apicultores, ¿sí? Y sí, Sí, sí irá alguno que otro investigador, pero son investigadores que están con nosotros, claro. ahorita jalando, y han Ay, estado durante años con nosotros, ¿no? A eso sí se les puede invitar, desde luego se les debe de invitar, ¿sí? Es a eso, ver, nada más. a ver, pensando en Así, este modelo, en un modelo que vaya más allá de este capitalismo extractivo, ¿cómo imaginas una apicultura regenerativa que ponga en el centro de las abejas, el aumento de la biomasa, la sí. comunidad y esta autosuficiencia alimentaria que tanto se habla? ¿Qué pasos ves en ese entorno para hacerlo realidad? A ver, con La, esos la, la, pa- 7,200 pesos. la paradoja es que Apis mellifera, lo que conocemos ahora como Apis mellifera, sí existía en lo que ahora se llama América, en el norte de América, pues, la parte templada de lo que ahora se llama América, ¿sí? Y se extinguió, ¿sí? Hace unos 15 millones de años. Dicen que entre 14 y 16, pues yo digo, pues hace 15, ¿sí? Y la paradoja es de que estamos hablando de la abeja melífera y nada más lo hacen así para distraernos de que estos agrotóxicos están madreando a todos los polinizadores. ¿Sí? Eh, no es fácil. Hace algunos años hubo un reintento de reabejizar la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda.
y nosotros les dijimos que no. Tenemos nuestras razones, pues. Algo reparadójico con lo que le acaban de ofrecer a Luz. Porque si dicen que, y no la reconocen como algo medioambiental, sino como un polinizador extraño, porque andan diciendo que ahí están las reservas naturales para meter abejas. No se deben de meter abejas a las reservas naturales. La paradoja es eso, y es lo mismo del monitoreo. O sea, tenemos lo que es meliponinos, trigonas y tetragonas y algunos otros, pues, las abejas sin aguijón. Los bombus, las abejorras y las abejas, la apis mellifera, lo tenemos como monitores. O sea, los monitoreamos, los vemos, estamos al pendiente de ellos. Todos los demás polinizadores son incontrolables, ¿sí? Y es la paradoja, ¿no? Apis mellifera y pues un polinizador intruso. Entonces, pues ¿qué hacemos? La paradoja es que ya con los agrotóxicos se han madreado tanto los demás polinizadores que son incontrolables, ¿sí? Que no se pueden mesurar, pues, y las abejas sí. Pero todas las porquerías que se echan, de lo que les decía yo, que les estaba empezando a hablar del polen chatarra, ¿sí? El polen, pues, es la gran cosa, ¿no? Es como el huevo, pues. Son los principios de la vida, pues. Entonces ahí están todos los aminoácidos que se necesitan para cada especie, ¿no? Por ejemplo, los óvulos o los huevos, en este caso como alimento. Igual, en este caso, el polen como esperma, en este caso. Pues ahí está todo para iniciar la vida. Es muy rico, pero ¿qué pasa con esto? Además del empobrecimiento, la destrucción de la microbiota del suelo, ¿sí? Edafológicamente estos agrotóxicos están destruyendo pues los equilibrios del suelo, en este caso de las capas fértiles, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues aunque coman un montón de polen, hay un montón de polen, pues resulta que los polen no están bien nutridos, entonces no pueden nutrir bien a las abejas y ahí vienen las consecuencias en la salud con todos los virus que transmite la varroa. Vean cómo se da la cadena, ¿sí? Entonces, es tanto el trabajo que no tenemos por qué hacer y tan sencillo y sí hay con qué sustituir todas esas porquerías. Bien. Sí hay. Ya. Muy bien. Pues hay preguntas, pero voy a ir cerrando si me lo permites. Primero, darte las gracias, Casimiro, pues por compartir esta sabiduría, tu trabajo, tu visión con los apicultores, con la gente que nos escucha esta noche. Y quiero decirte que a lo largo de este análisis y decirle a nuestros invitados, en estos 3 bloques que tuvimos contigo, pues se habló, primero abordaste la historia de la evolución humana vinculada a la apicultura, destacaste cómo las interacciones entre las personas y abejas han moldeado estas prácticas y saberes a lo largo del tiempo, exploraste esta historia del poder mundial y la crisis apícola, enfatizaste las maneras en que las dinámicas globales y las crisis ambientales han impactado a las abejas como a los sistemas productivos asociados. También hiciste este análisis de política de gobierno como parte del capitalismo y evidenciaste esta influencia de las políticas públicas y economías en la configuración y regulación de esta actividad apícola. Y luego nos presentaste estas soluciones fuera del capitalismo enfocadas a las abejas, a la biomasa, a esta regeneración, estas alternativas
que buscan replantear la apicultura desde una visión más justa, ecológica y plural, y esta parte de promover estas prácticas, fortalecer esta resiliencia o esta resistencia de las poblaciones de abejas y el equilibrio ambiental. Y hiciste reflexionarlo sobre la principal caminos hacia esta apicultura que no se limite a ser únicamente productiva, sino que se aspire a esta justicia ecológica, a esta inclusión de perspectivas y saberes. Y como apicultor, pues eres una autoridad comprometido con tus abejas. Y aquí me están insistiendo mucho que te pregunte el precio de las abejas, creo, pero ¿sabes el precio ahorita de la miel? Antes de que termine, están preguntando. Pues yo me dedico a cortar madera y a revisar colmenas. Perfecto, entonces no sabes. Pero los precios de la miel andan alrededor de 30 pesos, los coyotes, pues. Y si hay mieles monoflorales así medios especializadas, pues hay hasta 80 pesos, ¿no? 70, 80 pesos con azar, con esquite, ¿sí? Me vas a matar porque leí mal la pregunta. Está preguntando el secretario de la ONA, cual lo saludamos con muchísimo gusto. Buenas noches. ¿Cuál es el valor de la miel? No, bueno. En el aspecto económico. Buenas, Manuel. Es que a Manuel le pasó algo, no creo que fue el año pasado. Se gastó creo, más de 200,000 pesos pues en su temporada y sacó como 3 litros de miel. ¿Cuál es el valor de la miel? O sea, en el sentido económico de los costos, pues, ¿sí? Y estamos hablando de todo esto otro, ¿no? Y aquí no valen estudios de mercado ni nada de nada, ¿no? O sea, bueno, con esta respuesta ya le contestaste a Gringao que decía que cuántas colmenas tienes, pero te dedicas a cortar madera. Sí, pues, pero te digo, o sea, en ese sentido, nosotros damos la multiflora entre 70 y 80 pesos el kilo, sí, que es aproximadamente entre 100 y 120 pesos el litro, así. Y de entre 90 y 100 pesos las especializadas que tenemos, sí, monoflorales y bueno, unas de cítrico con lichi, sí, y otra de mezquite. Eso nos dan a 90 pesos, algo así, si mal no recuerdo. Sí. Muy bien, muy bien. Pues vamos a pedirle a Luz María, antes de que cerremos esta edición de 3 capítulos contigo, decirles a la gente que hoy nos acompaña que si es apícola, que si es autoridad o un ciudadano comprometido, pues que descargue la ruta de atención interinstitucional ante la emergencia masiva de abejas, que es una herramienta que salva colmenas y fortalece la investigación para que estos delitos no queden impunes, y escuchar a nuestra querida Luz María, por favor, porque ya sé que ya ahorita decía Casimiro que te habían hecho unas propuestas, pero no son indecorosas, ¿verdad? Sino otras sobre áreas naturales, y hablaba de esta parte de que si todos los niños comen miel no serían diabéticos, pero a ver qué opinas, Luz María, que tú te lo sabes todo. Te escuchamos. No se oye. Bueno, listo. ¿Ya me escuchan? ¿Ya? Sí. Bien, pues muchas gracias por su participación, por todos los que están conectados en este momento haciendo preguntas, pensando en estas preguntas que hiciste, cómo las podríamos contestar nosotros, porque no son preguntas fáciles. Ese de que el capitalismo todo lo convierte en mercancía y hace que lo que comamos esté pensado en gran cantidad sin importarle los venenos que tengan y sin importarle que maten abejas y todo lo demás que está alrededor, que estemos intoxicados nosotros, nuestra vida y la vida de las abejas, que es lo que nosotros estamos viviendo constantemente.
ese gobierno desarrollista y neodesarrollista, o sea, cómo ubicarlo para entender lo que nos está pasando y cómo nos están tratando las instituciones. Ese Estado adolescente que nos gobierna, que sí toma las decisiones, que sí aprueba la importación, que sí aprueba la comercialización, y cuando tenemos afectaciones y que ellos son los responsables de la producción, en teoría, de acuerdo a la ley, dicen que no es de su competencia. Es cómo chocamos con esta realidad capitalista del individuo cuando nosotros estamos en colectividad. Esas propuestas muy interesantes que hizo de esa fácil trazabilidad cuando la miel es envasada de origen y poder hacer lo que él hizo de la comercialización directo del productor al consumidor, y ojalá algún día pues sí lo podamos hacer como organización, como los compañeros que están empezando ya a hacerlo. Creo que Carlos del Toro ya lo hizo, de comercializar su miel fraccionada, y es un gran reto porque tendremos que buscar también consumidores organizados, no solo como productores, sino consumidores, para dar esta calidad, este servicio, esta comercialización directo, haciendo esa economía pues directa con el consumidor. Recuerdo que hace años, cuando veíamos lo que consume el consumo per cápita de los mexicanos comparado en otros países, y veíamos que si cada mexicano consumiera una cucharada de miel al día, México tendría que importar miel, no exportar, sino importar. Obviamente la calidad de vida y de salud del mexicano aumentaría muy visiblemente. Hay experiencias de compañeros que han en escuelas monitoreado niños alimentados con miel y con polen, y su peso, su talla, su capacidad intelectual va aumentando muy visiblemente comparada con los niños que no lo consumen. Entonces, hay trabajos que ya se han hecho y que hay que seguir haciendo, nosotros como apicultores, y estos espacios, estar aquí juntos, aunque cada quien en sus lugares, nos da el compartir la experiencia, ver lo que está pasando, qué estamos haciendo, cómo estamos viendo lo que nos está pasando, ir haciendo nuestro conocimiento como organización y nuestras decisiones, y estos proyectos de esa certificación como ONA, que implica más participación de todos los compañeros en lo individual, como sus asociaciones y sus propuestas. Estandarizar contratos de polinización cuando tenemos a veces competencia entre los mismos apicultores de bajar el precio, o incluso en algunos lugares desplazar a apicultores locales, entrar a apicultores de fuera y no cobrar. Entonces es algo que tenemos que estar muy atentos, muy en comunicación, reportando, monitoreando, diciendo, decidiendo cómo vamos a seguir trabajando, a seguir organizándonos para poder sobrevivir en esa pregunta tan difícil que le hiciste de si la apicultura puede seguir viviendo en el capitalismo con estos últimos 10 años de lo que nos ha pasado, y que cada vez es mucho más difícil pues seguir en la actividad con abejas cuya vida está intoxicada, que a veces tenemos problemas de reproducción de abejas, y que tenemos que decirlo, qué estamos viviendo, qué estamos haciendo, qué estamos experimentando y qué resultados nos está dando esta problemática que estamos viviendo. Y como les he dicho a varios compañeros, pues hay que seguirle hasta donde dé. Esa es nuestra obligación, nuestro compromiso, y somos apicultores. Pues bien, pues muchas gracias a todos. Gracias, maestra Lidia. Gracias a los que estuvieron. Buenas noches. Me da mucho gusto. Gracias, siempre es un gusto escucharte, Luz María, y se me olvidó comentarte que está conectado desde Mérida Federico Berrón, que ya lo vamos a invitar al simposio. Ya dijo Casimiro que va a hablarnos. Federico, mucho gusto en saludarte, y pues nos vemos el próximo episodio, donde las abejas ya no cantan y que las abejas puedan volver a cantar, a prosperar y volar libres. Gracias, que pasen todos muy buenas noches. Gracias, Poncho, y gracias, Luz María, y a nuestro querido Casimiro, que siempre nos enseña. Aprendemos mucho de él. Les mandamos un abrazo muy, muy grande. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas.